Declaraciones del reporte de hoy día, que tiene mucha densidad de conceptos que me gustaría, si no han quedado claros, poder reexplicarlos o explicarlos mejor de lo que he podido hacer hasta este momento. Se ofrece la palabra. Ministro, buenos días. ¿Qué criterio se usó para el decreto que se publicó el día sábado que permite terminar el confinamiento con PCR negativo y sin cumplir los 14 días de cuarentena? Como se sabe, ¿no es cierto?, el Ministerio tiene la obligación de recoger la mejor evidencia del mundo, tiene su equipo de epidemiología también, y es en ese contexto que se ha publicado este decreto que, para corregirla a usted, no tiene novedad. Desde siempre ese párrafo que señala que una persona hace cuarentena hasta que el PCR, que como hemos dicho e insistido no debería hacerse antes del 5.º día, sale negativo, termina la cuarentena, y es ese el criterio que hemos usado, no desde este decreto que reitera lo dicho antes, sino desde el principio. Pero, ministro, la Seremi de Salud recomendaba, a nosotros mismos acá en La Moneda nos recomendaron 14 días de confinamiento a pesar de un PCR negativo. Y además le preguntábamos esto porque el Consejo Asesor COVID-19 recomendó en su minuta del 23 de mayo que el confinamiento sea de 14 días a pesar de un PCR negativo. Lo mismo comunicó ayer la Sociedad Chilena de Infectología. Ya respondí a la pregunta, gracias. No, ministro, no ha respondido a la pregunta. ¿Por qué no sigue los lineamientos del Consejo COVID-19? Y también, le repito, la Seremi de Salud determinaba 14 días de confinamiento a pesar del PCR negativo. Por favor, si nos puede responder. Ya respondí a esa pregunta, gracias. Ministro, el sábado en Valparaíso se reportaron 2 nuevas muertes en el hospital de San Felipe, pero ambas personas habían sido trasladadas desde la región metropolitana. ¿El fallecimiento de una persona se agrega a la estadística de la región y comuna donde murió o a su lugar de residencia? Les decía, vamos a quedarnos con el doctor Bernucci, que se queda con nosotros, y vamos a presentar a los siguientes panelistas. En primer lugar, Elia Molina, médico cirujano de la Universidad de Chile, ex ministra de Salud también, académica. Gracias por estar con nosotros, Elia, esta mañana. Estamos también con el doctor Mauricio Ruiz, médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor Ruiz, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Y también estamos con el doctor José Luis Zufán, que es kinesiólogo de la Unidad de Pacientes Críticos de la Clínica Endisa. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos hablado también del rol preponderante que han cumplido durante las últimas jornadas los kinesiólogos en nuestro país. Vamos a estar con él inmediatamente. Y además el doctor Bernucci, secretario del Colegio Médico. Sí, y yo quería retomar con el doctor Bernucci para que aclaremos al tiro y despejemos la duda más polémica de las últimas horas, y tiene que ver con el regreso del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, a trabajar. Doctor Bernucci, él había estado en un contacto directo con una persona que tenía COVID confirmado y por lo tanto comenzó una cuarentena, pero al recibir su PCR negativo volvió a trabajar, lo que ha generado toda una serie de dudas respecto a si hay que cumplir igual los 14 días o no. Doctor Bernucci. No lo estamos escuchando. A ver, vamos a tratar de solucionar, pero primero veamos cómo fue presentado. Ahí tenía muteado el computador. Ya, lo voy a invitar, doctor Bernucci, a que veamos lo que ocurrió en el día de ayer cuando reaparece el subsecretario de Redes Asistenciales y causa toda esta sorpresa. A ver, veamos qué pasó. ¿Cuál es el protocolo que se está operando respecto a las autoridades de gobierno que tienen que hacer estas cuarentenas preventivas? En su caso particular, si nos puede comentar por qué fue tan corto este periodo de cuarentena. Cedo la palabra a la subsecretaria Paula Daza. Hay un protocolo oficial para todas las personas, aquí no hay distinción. ¿Y el subsecretario Zúñiga qué pasó, subsecretaria? O si el subsecretario nos puede responder. No quedó claro, subsecretaria, por eso hemos reiterado tanto la pregunta. Va a contestar el subsecretario. La pregunta fue la misma que se hizo en la pregunta número 2, y el protocolo dice que si una persona, contacto estrecho, se realiza PCR, siendo este negativo, la persona vuelve a trabajar. Muchas gracias. Y a esto se suma que le preguntaron 3 veces hoy día al ministro. La primera vez respondió que el protocolo dice que si el PCR negativo vuelve a trabajar, y las otras 2 dijo que él ya había respondido y no quiso ahondar en eso, zanjó ahí el tema.
Doctor Bernucci, ¿es correcto este protocolo? ¿Está bien? ¿Es seguro? Y para el resto de los ciudadanos del país que está viendo que esta es la recomendación, ¿eso es lo que hay que hacer? Bueno, mira, acá lo que han dicho los expertos, y cuando digo los expertos me refiero a comunicados oficiales de la Sociedad Chilena de Infectología, para explicarlo en fácil. La técnica PCR lo que detecta es que detecta detecta partes del virus, ¿no es cierto? Y amplifica el código genético que detecta el virus para poder, en el fondo, hacerlo presente en una muestra. Una persona, al ser contacto, estamos diciendo que existe la posibilidad de que se haya contagiado. Ahora, si esa persona, ese contacto, es generalmente asintomático, porque si fuera asintomático ya estaría declarada la enfermedad, pero estando asintomático, tal como lo estuvo el subsecretario, imaginemos que esa persona está contagiada, y si fuera así, y estando asintomático, su carga viral sería muy pequeñita, tendría muy poquita carga viral. ¿Por qué? Entre menos carga viral, menos síntomas; entre más carga viral, mayor cantidad de síntomas. Entonces, una persona infectada asintomática, nosotros suponemos que tiene muy poca carguita viral, y por lo tanto el examen PCR en personas que tienen muy poca carga viral no logra captar esa cantidad de material genético, y por lo tanto ese examen PCR va a ser negativo. ¿Pero contagia? Por lo tanto, contagia, efectivamente, contagia, porque él tiene virus y puede repartir el virus, pero tiene tan poca carga viral que el examen no es capaz de detectarlo, o podría no ser capaz de detectarlo. Y en ese sentido, la cantidad de falsos negativos, o sea, que esa persona, el examen salga falsamente negativo porque sí tiene el virus, es una proporción muy elevada. Por lo tanto, es tan riesgoso, digamos, crear esta sensación de falsa seguridad, de falsamente que la persona no tenga la enfermedad, que a nivel tanto internacional como también a nivel nacional, las instituciones técnicas de esto, como la Sociedad Chilena de Infectología, no recomiendan hacer PCR. Y lo que se recomienda a nivel internacional y también a nivel nacional es que la persona, independiente que tenga una PCR negativa, cumpla su cuarentena igual. ¿Por qué? Porque existe la alta posibilidad de que el examen salga negativo cuando eso no es así. Entonces, la verdad que la nueva definición de caso que salió publicado el día de ayer o antes de ayer, la verdad que deja abierta la posibilidad a tomar PCR a pacientes contactos asintomáticos, pero no dice ni los días ni dice cuándo. Así que yo creo que el accionar, digamos, que se hizo a nivel del subsecretario no es el accionar correcto, y aparte nos da una pésima señal, digamos, para el resto de la gente, porque imagínense que ni siquiera la gente tiene acceso con suerte a la primera PCR, menos va a tener acceso, digamos, a una segunda o tercera PCR, sobre todo si es contacto. Entonces, la verdad que el accionar es erróneamente, tanto desde el punto de vista técnico como también desde el punto de vista comunicacional. O sea, nos quedamos con que 14 días sin síntomas y se debería volver. Ahora, todavía sigue la confusión. Escuchábamos la pregunta al ministro, la doctora Molina la vemos también aquí fuera de cámara, y ella movía la cabeza de un lado a otro como diciendo, eso está mal. ¿Usted también cree que no es la indicación correcta, doctora? Absolutamente. Mire, lo que ha dicho el doctor Bernucci es súper correcto. Además, hay que decir que las pruebas, los tests, como es la PCR, tienen una sensibilidad que no es del 100%, no pesquisa el 100% de los casos. Tiene una sensibilidad de 70%. Eso quiere decir incluso que de 70 casos contagiados, solamente pueden quedar sin ser, pasan como negativo el 30%. Por lo tanto, de 100 casos contagiados de contacto, puede salir negativo y estar contagiado. Y por lo tanto, lo que importa realmente, más que el resultado de la PCR, es haber tenido un contacto estrecho con otra persona COVID positiva. Y eso obliga a hacer una cuarentena de 14 días al menos. Y ese es el criterio en todo el mundo. No es un criterio parcial ni chileno, es un criterio que se usa en todas partes. La única forma que tenemos de verdad de evitar la propagación de este virus que es tan contagioso es el aislamiento social. Por lo tanto, tenemos que dar el tiempo necesario de aislamiento para asegurarnos que esa persona no disemine este virus que, como le digo, hay mucha... Mire, lo primero es decir que el mensaje del ministro fue un poquito confuso en algunos aspectos.
porque se han cambiado muchas veces las definiciones y eso es normal que ocurra cuando estamos frente a una epidemia donde sabemos poco, donde estamos aprendiendo de los errores de otros, de los éxitos de los otros países y entender de que además el ministro dio una cifra, pero se han dado otras también. Por ejemplo, que solo el 25% de los contagiados tienen síntomas y que habría un 75% que está contagiado y es asintomático. Entonces eso da más posibilidades de contagio que lo que se está usando hoy día acá. No digo que, les vuelvo a repetir, van cambiando las definiciones porque se va aprendiendo, pero hay cosas que son básicas, el aislamiento social, porque lo único que nosotros podemos de verdad tener una acción de verdad importante epidemiológicamente es con el aislamiento social. Muchas gracias, doctora Molina. Estamos con el doctor Ruiz también y se habla, doctor, de que esta podría ser una semana crítica porque como se dice en países que nos llevan adelantamiento ya en esto del combate al coronavirus, es el momento en que se copa el sistema hospitalario cuando se dispara desgraciadamente las muertes porque no se puede entregar el tratamiento a esos enfermos. Usted que está ahí en la primera línea como médico broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ¿cuál es la situación que ve actualmente en las camas críticas y también en el personal de salud? ¿Qué posibilidades ve de que esta, como dice el diario La Cuarta que estamos viendo, sea una semana del terror? Bueno, la verdad es